Estamos aquí en el último día de Japón, vamos a empezar ahora a operar. Hay una cosa que hablamos a veces en el canal de YouTube, que es sexualidad, problemas de erección, problemas de eyaculación, eyaculación precoz. Y conforme han ido pasando los días, si bien yo venía aquí principalmente a hablar de impotencia de cara a gente anciana, que es una población muy envejecida, y de alargamiento de pene, me he ido dando cuenta como muchos médicos, muchos colegas de aquí, enfermeros, gente del sector, me iban preguntando por problemas de erección, pero no de disfunción, sino mucho más relacionados con la cabeza. Sabéis que el pene es algo muy relacionado con la cabeza, que según la liberación de hormonas, según nuestra emoción, según nuestro sentimiento, se comporta de un modo o de otro. Y ahí es donde voy a entrar directamente a algo de lo que se habla muy poco, y es del efecto del manga y del efecto de todos los anime que tiene esta gente en su forma de entender el sexo. Es gente que tiene en los colegios, es muy frecuente que esté diferenciado entre hombres y mujeres, también en el bachillerato, incluso en la parte universitaria. Tienen mucho respeto entre ellos y tienen hasta cierta dificultad en las relaciones sociales. Están tan enfocados a estudiar, a desarrollarse, que tienen cierta dificultad. Y encima, igual que siempre digo que en España, en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, en esa parte del mundo, pues aprendemos al final a nivel sexual de las películas porno y de lo que nos cuentan nuestros amigos. El paradigma de película porno de aquí es diferente. Entonces hay mucho fetichismo, hay mucha perversión, hay mucha idea de que lo más sensual son mujeres jóvenes vestidas con uniformes escolares, ese tocamiento que está prohibido, la idea de la violación, por lo que he estado viendo en el manga, está muy metida. Yo era algo que desconocía totalmente, pero por ejemplo cuando hemos ido a los pachincos estos, que son lo de las maquinitas de jugar, que están ahí jugando todos, entramos un día por verlo, un día este sábado, y me quedé alucinado de la cantidad de máquinas que había en las cuales la imagen principal era una mujer con pechos muy exuberantes, algo que no corresponde al canon de belleza japonés. No hemos visto así mujeres por la calle, con una camiseta muy corta, totalmente rasgada por el medio y con esposas. Y era una máquina, otra máquina, otra máquina, otra máquina. Y te hace pensar si gran parte de este problema que tiene de natalidad, de relaciones interpersonales y demás, también está relacionada con lo que su mente entiende como normal. Y olvidándome ahora de Japón, creo que tenemos que hacer una reflexión social enorme de cómo entendemos el sexo, de cómo entendemos el rol de la mujer. Esta sociedad japonesa es muy machista, incluso a nivel de las herencias me han contado que se reparte de forma simétrica entre los hermanos según sean hombre o mujer. Y gran parte del problema lo tienen esa educación indirecta que se produce pues, con los videojuegos, con los anime, con los cómics, con todo lo que les envuelve. Así que de cara a reflexión, que nosotros, de cara a Europa, de cara a mis pacientes y a América, que es donde más pacientes tengo, que por favor que os deis cuenta de que la única forma de que vuestro pene funcione correctamente es que a vuestra pareja sexual, hombre, mujer, lo que sea, lo valoréis como una persona, no como un juego sexual y ya está. Y que gran parte de los problemas que yo veo, tanto en España como en América y los que he visto aquí, están debidos a una concepción irreal del sexo y a una concepción irreal y una expectativa irreal del funcionamiento del pene masculino. Esto no es un estandarte que se entiende cuando uno quiere, que funciona el rato que uno quiere y que eyacula cuando uno quiere. Insisto en el concepto fundamental de que la masturbación lenta, prolongada, sin llegar al orgasmo, para entender el funcionamiento del pene, para entender qué os gusta, qué no os gusta, qué os atrae, es esencial. Ese pensamiento sexual un poco más de perversión, en un contexto sano, me parece correcto, pero mucho cuidado con aquellos que pues seguís mucho de cierto tipo de película sexual o que las utilizáis para vuestro bien, pero cuando estéis en una relación sexual real, entender lo que es el sexo y lo que son las personas que lo componen, porque de otro modo al final vais a acabar fracasando y vais a acabar teniendo problemas de impotencia y de eyaculación precoz casi seguro. Así que simplemente como advertencia que tengamos cuidado, que entendamos el sexo de una forma real, veraz y sana, que creo que es algo fundamental que la sociedad se está perdiendo cada día más.